Porque tú has sido
así como hizo la mujer de Lot, Señor.
Padre, venga lo que venga, Señor. Esté pasando la situación que esté pasando, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguir adelante, Señor. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestra debilidad, Señor. En medio de nuestras flaquezas, Señor. Tú me fortaleces, Señor. Tú das nueva fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor. Levantaremos las alas como las águilas, porque esperamos en ti, Señor, porque tenemos la esperanza en ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Señor, solamente estamos tú y yo, Señor. Solamente quiero pensar en ti, Señor, y me despojo de todas mis ansiedades, Señor, de todas mis preocupaciones, Señor. Me despojo, Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis ajustadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Dónde están los hermanos que están confiando en el Señor? Él es nuestra esperanza. ¿Cuánto le creen? Vamos a estar entonando el himno 26 de una manera no muy usual en cuanto al ritmo. Himno 26, pero queda Cristo. Por la mañana yo
gloria más hermosa. Deja su paz y agotable dulce casa, porque temores y ansiedad y todo también elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. Eso se oculta pero queda escrito, aquí en sus ojos en el cielo abierto. Brilla su luz en el pecho mientras duermo, pone mi mano sobre mi cielo y esfuerzo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi redentor y el espíritu. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos y abrochado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciendo de insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Qué dicha es tener a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, júbilo en su alabanza. Decide a Dios, cuán asombrosas son
tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Todos tus hijos canta tu nombre. Todas tus vidas canta tu nombre. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus piedades y bondades, Señor, que nos has dado en este nuevo día conforme a tu gracia y misericordia. Señor, que en esta mañana seas tú exaltado y glorificado por medio del Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que seas tú llenando mi boca con tu palabra, pero también, Señor, como dice tu palabra, oro por cada uno de los que están en este lugar. Te pido que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalécenos, Señor, con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Ya saben, pues, mi nombre es Carlos Garviras. Vengo de la ciudad de Bogotá. Soy el director del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana Miami. Los que estuvieron aquí ayer pues conocieron mucho acerca de la apologética. Fueron temas muy interesantes. Hubo mucha participación en cuanto a preguntas, pero la verdad que cuando veo la iglesia llena como está ahora, pues mi corazón se duele un poco, de verdad, por no habernos visto en el día de ayer, porque indudablemente tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, y separados de Él nada podemos hacer. Así lo dice el pasaje de Juan, ahí en el capítulo 15. Indudablemente que sin Él no podemos hacer nada, y necesitamos aprender a llevar una vida íntima con el Señor, en comunión con Él, pero también estar atento a todo lo que la iglesia nos pueda ofrecer para crecer, para madurar en la fe. Tristemente, hoy día nuestra iglesia está siendo bombardeada tanto por los de adentro como por los de afuera. Y si no estamos firmes en la fe, simplemente podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina y simplemente alejarnos de aquel que ya nos ha dado la salvación. Amén. Pero en el día de hoy, ya ustedes tienen ahí el bosquejo. Voy a hablar acerca de un tema muy importante dentro del cuerpo de Cristo, y es obviamente aún más importante la participación de cada uno de nosotros que tenemos en la labor de evangelizar. El tema del mensaje es evangelizar, deber principal. Pero antes, vamos un momento al significado
de la palabra evangelismo. Muchos de nosotros hemos escuchado, estamos en una campaña evangelística, vamos a evangelizar, vamos a llevar tratados, pero ¿qué significa la palabra evangelismo? Es una palabra griega que literalmente ha sido traducida al idioma español como llevar, anunciar, en este caso la buena nueva, específicamente el evangelio. Esta palabra también se ha traducido como predicar, y en el transcurso de la enseñanza vamos a leer muchos pasajes bíblicos y vamos a comprender tanto el sentido de evangelizar como el sentido de predicar. En estos momentos lo que yo estoy haciendo es obviamente predicar, pero a la vez, mi mensaje es acerca de evangelizar. ¿Cuántos de ustedes, sin necesidad de que les hayan indicado que deben evangelizar, han estado evangelizando en las calles, o tal vez han estado evangelizando a sus familiares, los cuales generalmente no son cristianos? Muchos. Yo le decía en estos días al pastor, ayer específicamente, qué bueno tener una comunidad como la que tienen ustedes, una comunidad de sana doctrina, especialmente en una población donde todavía no hay tanto viento de doctrina extraña. Yo creo que ustedes, cada uno de ustedes, tiene una obligación delante de Dios para esta población, y esa obligación es indudablemente evangelizar. Ese es un trabajo que nadie tiene que decirte que lo hagas. Tú deberías ya estar haciéndolo y llevándolo a cabo. Si sientes que te falta algo de preparación, simplemente ven a donde está el pastor y coméntale: pastor, estoy evangelizando a una familia que tiene un trasfondo de tal religión, ayúdenme para hacerlo. Y él sabe y conoce la obligación que tiene delante de Dios, y obviamente les va a ayudar. Pero tú sabes una de las razones por las cuales nosotros generalmente no abrimos la boca para evangelizar: desconocemos cómo poder evangelizar. En el seminario de ayer aprendimos varias cosas, no a profundidad, pero repito, espero, si el Señor lo permite, estar nuevamente en Urubita para que podamos hacer clases no solamente teóricas, sino prácticas, para que ustedes tengan herramientas suficientes para poder defender la fe que fue una vez dada a nosotros los santos, porque ante Dios tenemos obligación de predicar su palabra. ¿Qué es entonces el evangelismo? El evangelismo es simplemente, en palabras sencillas, el anuncio, proclamación y predicación del evangelio, lo cual incluye las buenas nuevas de salvación y obviamente acerca de Cristo. Vamos por favor a 1 Corintios en el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 es tal vez un resumen muy claro de lo que es verdaderamente el evangelio. A veces nos podemos preguntar, bueno, finalmente, ¿qué es el evangelio? Y la gente te dice, bueno, el evangelio son las buenas nuevas. Sí, pero ¿buenas nuevas de qué? ¿Acerca de qué? Entonces, si quieres conocer el verdadero sentido del evangelio, lo vas a encontrar en 1 Corintios 15. Estos 4 versículos se conocen también como un credo que ya estaba moviéndose dentro de la iglesia naciente.
Y dice así la Escritura en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oído el versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo está escribiendo y él dice que lo que él está escribiendo lo había recibido previamente. Por lo tanto, está afirmando que lo que ya se estaba predicando en la iglesia naciente, él lo había recibido, y ese definitivamente iba a ser el trabajo de él. ¿Y cuál era este trabajo? Enseñarles a las personas lo que ustedes también ya han recibido. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es nuestra obra principal como cristianos? Predicar el Evangelio tal y como está aquí, porque todos ustedes no tienen excusa. Ya cada uno de nosotros ha recibido el Evangelio, porque Cristo murió no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo. Y esa es la buena nueva que tú le tienes que dar a las personas. Por lo tanto, el Evangelio nosotros lo podemos dar bien sea de una forma verbal o por medio de una forma escrita. Vamos por favor a Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aunque hoy mi mensaje no es expositivo, voy a tocar muchos versículos que precisamente tratan sobre evangelismo y predicación. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Aquí ya estaba escrito lo que los apóstoles habían recibido. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, más que ciertas, veraces, reales, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, escribe Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el Evangelio no solamente se presenta de una forma verbal, el Evangelio también se presenta de una forma escrita. Ahí mismo, por favor, en Lucas capítulo 7, versículo 22. 7, 22. Dice la palabra de Dios: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a las
y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan que vayan y que efectivamente le den testimonio a Juan de todo lo que ellos ya han visto. Por lo tanto, esta es otra forma como el Evangelio se presenta. Indudablemente que el testimonio en la vida de cada uno de nosotros es importante cuando nosotros vayamos a evangelizar. Si no tienes un buen testimonio delante del Señor, ¿cómo puedes tener un buen testimonio delante de los no convertidos? Testimonio. Vamos por favor, y con esto terminamos en Lucas, aunque no voy a leer todas las citas, pero voy a leer Lucas en el capítulo 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. Listo, disculpen. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, refiriéndose a la escritura del Antiguo Testamento, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué dice el versículo 27? Escúchenlo muy atentamente. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? ¿Esto no incluye Urumita? Claro que incluye Urumita. En todas las naciones. Urumita forma parte de la nación colombiana. Y termina el versículo comenzando desde Jerusalén. Entonces, el Señor es claro en cuanto a que nosotros tenemos que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero tal vez podría preguntarte o preguntarme ustedes a mí, ¿cómo hago esto? A veces podría ser aparentemente un poco complejo, pero he aprendido lo siguiente. Indudablemente que la ley es clave en la evangelización, y les voy a decir por qué la ley. A nosotros, cuando estábamos en ese trasfondo católico romano, nos enseñaron los rudimentos de la ley. ¿Se acuerdan? Los rudimentos de la ley: no pecar, no mentir, no robar, no adulterar. Muy bien, se lo sabe. Cuando estás predicando a una persona el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados, normalmente las personas siempre se sienten muy seguras de su vida, se sienten muy seguras de sus obras y de lo que ellos, como personas buenas según el concepto humano, hacen, creyendo que eso les da delante de Dios méritos para conseguir la salvación. Pero cuando a mí una persona me habla de esa forma, yo le devuelvo la pelota de la siguiente manera: muy bien, dígame algo, ¿ha usted mentido alguna vez? Creo que sí, pero no, las mentiras que yo he dado son mentiras blancas. Oh, ¿has robado alguna vez? Robar. No, nunca le he robado a nadie. Muy bien, ¿cómo estás delante de tu jefe? ¿Estás cumpliendo el horario a cabalidad? Cuando tu jefe no te ve, ¿cómo obras tú cuando él no te ve? Porque si tú no obras y llevas a cabo el trabajo al que fuiste encomendado, eso es robarle a tu jefe. Cuando estás en un supermercado o en un lugar donde vendan frutas y de pronto el dependiente no te ve
y sacas un guineo o sacas una manzana o sacas un mango y te lo comes en el momento en que estás haciendo la compra y lo dejas a un lado, eso es robar, porque simplemente no estás pagando lo que no es tuyo. Entonces, cuando la persona se ve confrontada ante esa ley, es cuando tú entonces vas a aplicar las buenas nuevas y le vas a poder decir a esa persona: pero déjame decirte que aun cuando tú hayas pecado mintiendo con mentirillas blancas delante de Dios, eso es pecado. Aun cuando me hayas dicho que no hayas robado de la manera como se roba un banco, pero si te has llevado el bolígrafo de la secretaría o te has llevado el papel que está en el colegio para el trabajo, para hacer el trabajo de tus hijos en casa porque tú no tienes papel, déjame decirte que sí has robado, que necesitas el perdón de Dios. Y el único que ha efectivamente lavado todas tus culpas, incluyendo la mentira blanca, incluyendo el robo del papel del colegio o incluyendo ese bolígrafo que nunca devolviste porque no era tuyo, el Señor Jesús ya perdonó todos tus pecados. Cuando hablo con los hombres particularmente, porque en el mundo, cuando estábamos en el mundo, deseábamos la mujer del prójimo. Y no me diga ningún hombre que no haya sido, que en estos momentos no sea cristiano, que no deseó la mujer del prójimo cuando era mundano totalmente. Muy bien. Aquí dice el hermano, claro, yo también digo, claro, yo apoyo al hermano. Y mira esto, cuando me encuentro con machos que dicen que yo tengo todo el derecho porque soy hombre, pues le digo, mira, aún el haber mirado a la mujer de tu prójimo y haberla deseado, eso es fornicación y adulterio en tu corazón. Pero no me diga que usted, no, yo no hablo de mí en estos momentos, estoy hablando de ti. Por lo tanto, le presento entonces el Evangelio, las buenas nuevas del arrepentimiento y en el perdón de pecados que solamente existe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque finalmente ninguno de nosotros, por sus obras meritorias, podrá ver indudablemente o estar en la presencia de Dios a través de su Hijo. Ese es el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Preséntale la ley, así sea de una manera rudimentaria como nos la enseñaron a nosotros, pero tú tienes que, por medio del Espíritu Santo, hacer que esa persona, cuando tú abras tu boca, cuando tú prediques, cuando tú proclames las buenas nuevas, el Espíritu Santo tendrá que llevar a esa persona al arrepentimiento. Y si no lo lleva en ese momento, no te preocupes, siembra la palabra en ese corazón, que un día el Señor la hará florecer para lo que Él quiere, porque Él es quien envía su palabra. Ahora, ¿cuál es nuestro deber entonces? Nuestro deber es simple. Tú tienes que predicar el Evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados, pero lo tienes que hacer ante todo el mundo, porque tú no conoces quién de esas personas Dios efectivamente llevará al arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios: predicar el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Porque, ¿qué sabes tú si efectivamente esa persona el Señor la lleva al arrepentimiento? Pero ¿es o no es tu obligación predicarle a todo el mundo? Porque a mí la palabra de Dios me enseña la orden que nos da a nosotros el Señor, a cada uno de nosotros. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones.
El Señor no dice solamente ir y hacer discípulos a tal nación o a tal lugar en particular. Es a todas las naciones, a todas las personas, sean quienes sean, blancos, mestizos, negros, chinos u orientales, como los quieras llamar. Es nuestro deber a toda criatura, porque finalmente quien va a hacer la obra y el trabajo va a ser el Espíritu Santo, pero nosotros somos sus instrumentos. Él es quien va a llenar nuestra boca de su palabra para que nosotros podamos predicar y evangelizar al mundo entero. A lo mejor no salimos de Urumita, pero no importa. Haz tu obra en los límites de esta población. Haz el trabajo que el Señor te ha encomendado. No permitas que religiones no cristianas o cultos no cristianos empiecen a ganar terreno y el cristianismo sea arrinconado, como ha sido arrinconado en muchos lugares del mundo, porque nos ha faltado ser ofensivos. Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. Escuchen esto y me dicen ustedes después si no es responsabilidad de ustedes. Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Quién es el que cree? El hombre es el que cree. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y por qué no han oído? Porque nosotros estamos muy acomodados en nuestras iglesias. Posiblemente asistimos los domingos, o posiblemente solo asistimos una vez a la semana después del gran culto el día domingo. Pero ¿cómo? Dice la Escritura, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y de parte de quién tienen ellos que escuchar? ¿Del pastor? ¿De los líderes? De cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y escuchen la bendición para los que predicamos, evangelizamos y proclamamos las buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tú podrías preguntarme, ¿vio, pastor? Es que yo tengo que ser enviado. Sí, ya tú fuiste enviado. Ya fuiste enviado cuando el Señor dio la gran comisión en Mateo 28. Esa gran comisión no es solamente para algunos. Esa comisión es para todos nosotros. Pero no esperes a que el pastor te designe el trabajo de evangelización que te corresponda. Haz tú la obra de evangelista. Y se termina el versículo 15 diciendo que es una bendición. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así son los pies de aquellos que estamos llevando a cabo la gran comisión sin que nos haya mandado un hombre, porque ya el Señor nos ha mandado. ¿Cómo son los pies de esos que anuncian esas buenas nuevas? Son hermosos. Y ahora, fíjate, se me viene algo a la mente. Muchas veces he escuchado a muchas personas decir que tal vez los pies es la parte más fea del cuerpo humano. ¿Ustedes no han escuchado eso? No. ¿Sí no han escuchado? Pero qué hermoso que el Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermoso ejemplo, qué contraste tan bello. Muy bien, ahora, ¿qué incluye el evangelismo o la comunicación del mensaje? Básicamente, incluye tres cosas importantes.
El primer punto es advertencia. El segundo punto es explicación. Y el tercero es un llamado. De la advertencia no hay necesidad de hablar mucho, sin embargo voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando tú estás o manejando o vas de pasajero en una carretera, ¿tú qué ves generalmente en la carretera a mano derecha? Ves señales de advertencias. Algunos choferes tienen cuidado con las señales, otros indudablemente son imprudentes. ¿Y por qué traigo esto al tema? Ahora les voy a explicar acerca de las advertencias. Porque si tú no sigues las advertencias en la carretera, cuando te muestra una señal de una curva cerrada, un chofer prudente lo primero que tiene que hacer es soltar el acelerador y tener su pie cerca del freno por si acaso. En el día viernes que venía para Urumita, el chofer que me traía, y yo pensaba ahora sobre la advertencia, este hombre todas las advertencias se las pasó por encima. Me tocó llamarle la atención un par de veces porque veía una señal, por ejemplo, en la carretera, cuando hay doble línea amarilla, tú no debes pasarte. Sin embargo, este hombre le importaba y rebasaba los automóviles con la doble línea amarilla. Y para colmo de males, en vez de entrar inmediatamente al carril de él, permanecía en ese carril hasta 500 metros. Gracias a Dios que nos guardó, pero yo quiero decirles algo. La mayoría de los accidentes de tránsito son por imprudencia humana. ¿Y sabes por qué? Porque no han puesto atención a las señales. Exactamente es el Evangelio. Tú tienes que presentarle señales de advertencia a una persona. Óyeme, la palabra de Dios dice: arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. Pero las personas como este chofer imprudente se pasan esas señales de advertencia y simplemente creen que ellos están haciendo lo correcto, porque tal vez su religión, tal vez la denominación a la que pertenece, posiblemente le ha enseñado que lo único correcto es lo que ellos enseñan en esos lugares, pero no es lo que enseña posiblemente la Escritura. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacerle ver a una persona, tú, así como hacen las señales en la carretera, es darle una advertencia acerca del pecado y acerca de las consecuencias de ese pecado. Porque dice la Escritura que Dios no pasará por alto el pecado de nadie. Si aún a nosotros que somos sus hijos nos disciplinan, imagínese usted lo que le sucederá a una persona que después de haberle advertido durante mucho tiempo acerca de la consecuencia de ese pecado en el que esa persona está, su consecuencia será simplemente tormento en el lago de fuego por toda la eternidad. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría tal vez que tu familiar pasara por esa situación? ¿Qué señales de advertencias les estás dando tú a tus familias o a tus familiares? ¿Cuáles son esas señales de advertencia? Vamos por favor a Juan 16:8. Juan 16:8 lo dice claramente. Muchas personas, cuando yo empecé a predicar el Evangelio, yo reconozco que yo le decía a la gente: tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres un tomador de trago, tú te emborrachas, tú esto, tú lo otro, te vas a condenar, y va. Bueno, el Señor me enseñó obviamente después, y bíblicamente, ¿cuál es el pecado por el cual Dios juzgará a la humanidad? ¿Será tal vez el pecado de la mentira? ¿Tal vez será el pecado de la desobediencia o el pecado del robo, la fornicación o el adulterio?
Sí, posiblemente, claro. Pero hay un pecado particular por el cual Dios juzgará al mundo y por lo cual entró el pecado en la humanidad. Y dice la Escritura en Juan 16:8, por favor. Pero voy a leer un poquito el versículo 7 mejor antes. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y escuchen lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 9, de pecado, por cuanto no cree en mí. Ese es el mayor pecado de la humanidad, por cuanto no cree en Él. Cuando el hombre cree en Él, cuando Dios le ha dado de su gracia y de su misericordia y le ha dado la salvación solo por la fe, entonces el hombre dejará de hacer los pecados que está acostumbrado a hacer, como la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio y toda la consecuencia precisamente que se genera por la incredulidad. El pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén no fue desobediencia, fue incredulidad. Dios les dijo, moriréis. Satanás le dijo a Eva, no moriréis. ¿Y a quién le creyó Eva? ¿A Dios o a Satanás? Le creyó a Satanás. Y en esa incredulidad, ella murió así como murió Adán. Y por esa causa, los dos y toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios, de su presencia. Incredulidad. Entonces, cuando vuelvas a predicar las buenas nuevas, concéntrate en la incredulidad. No saques tanto los trapos sucios al aire. Concéntrate en esa incredulidad. Hechos 24:25 dice así la Escritura. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Creería que no lo volvió a llamar, porque el tiempo del arrepentimiento no es mañana. El tiempo del arrepentimiento es ahora, hoy, en este momento. Cuando hables con una persona y la persona todavía sea como Félix, o que te pueda decir, uy, casi me convences de ser cristiano, dile, espero que esta noche, cuando estés en tu casa, puedas efectivamente levantar una oración en arrepentimiento al Señor, para ver si el Señor concede a tu vida tiempos de refrigerio. Pero tienes que hacerlo, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde, mi amigo taxista, o la persona con la que estés hablando. Segundo, explicación de la solución de Dios para el pecado, el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículos del 29 al 35. Hechos capítulo 8, versículos del 29 al 35. Dice la Escritura, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Alguno eres tú, alguno soy yo, alguno es cada uno de nosotros. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así
no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. ¿Y qué hizo inmediatamente Felipe con el eunuco? ¿Lo bautizó? ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que lo había llevado al curso de catecúmenos. No, lo bautizó. Inmediatamente Lo bautizó. Si usted no es un cristiano, arrepiéntase de su pecado de incredulidad, porque usted no ha creído todavía en el Hijo. Crea en el Hijo y será salvo, porque eso es lo que dice la Escritura, y la Escritura no se contradice. Tercero, el claro llamado al arrepentimiento, o sea, alejarse del pecado y regresar a Dios, creyendo en el Evangelio solo por fe. Marcos 1:15. Y después de este punto hago el resumen y terminamos, para poderles colaborar con alguna pregunta. Marcos, capítulo 1:15. Aquí está, versículo 15, en Marcos capítulo 1 dice: después, para leer un poquito el contexto, Jesús está iniciando su ministerio. Juan había sido encarcelado. El Señor llega a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y él decía de esta manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lucas capítulo 13, ahí inmediatamente después de Marcos. Mateo, Marcos y Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 15. Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5 solamente. Dice: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3. Y es importante, ojo, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Volvió a responder el Señor a su pregunta: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es el evangelio que nosotros tenemos indudablemente que predicar. Entonces, concluyo con estos 3 puntos que estuvimos viendo ahora. 1. Significado de evangelismo. El significado de evangelismo es simplemente llevar, anunciar las buenas nuevas, específicamente el evangelio. También incluye la predicación. 2. El evangelio es simplemente el anuncio, proclamación y predicación del evangelio y las buenas nuevas. Y todo esto gira acerca de Cristo Jesús. Esto no gira alrededor de nuestra denominación, esto no gira alrededor de nuestra iglesia, esto gira solamente a través de una sola persona, Cristo Jesús. Por lo tanto, el evangelio es un mensaje de comunicación, ya puede ser en forma verbal o en forma escrita. Y este mensaje, ya sea escrito o verbal, incluye 3 cosas importantes: advertencia a las personas acerca del pecado y de las consecuencias del pecado.
2, explicación de la solución de Dios para el pecado, el Evangelio solamente. Y 3, el claro llamado al arrepentimiento, o sea, alejarse del pecado y regresar a Dios creyendo en el Evangelio solo por la fe. Amados, es nuestra responsabilidad predicar las buenas nuevas en Urubita. Ojalá permita el Señor en su misericordia que este lugar realmente sea una iglesia, como bien dice su título, misionera, llevando, enseñando y predicando las buenas nuevas. Pero ¿sabes? Hay solo una cosa que nos hace falta a nosotros. Hay una sola cosa que efectivamente tú tienes que hacer. ¿Y sabes qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál? No, ya creíste. Tomar la decisión de ir a predicar las buenas nuevas. Eso es lo único ya que te toca hacer, porque el creer ya lo tienes. Ya crees en el Señor. Y si ya crees, solo te falta tomar la única decisión, y eso sí, va en tu corazón y en tu voluntad, hacer la obra a la cual el Señor te ha llamado. Vamos a orar y después respondo las preguntas.